Namaste, saludos cordiales, estimados y estimadas alumnas. Es un gusto estar con ustedes en esta sesión donde vamos a hablar de este tema tan importante como lo es patología. Es importante mencionar que en la sesión pasada hablábamos un poquito de medicina interna y entendíamos que dentro del contexto de la medicina interna, lastimosamente, las personas que se dedican a terapias complementarias, alternativas, carecen de un conocimiento, al menos general, de medicina interna para saber qué es lo que hace el médico desde que se recibe a un usuario hasta el momento que va a dar alguna medicación, alguna emergencia, X o Y situación ahí. Ahora viene otro aspecto. El profesional de la medicina complementaria, alternativa, independientemente lo que nos dediquemos, puede ser que me dedique a una cosa específicamente, carece de saber qué es patología, ¿no? Lastimosamente decimos que el médico de medicina alópata no respeta a quien se dedica a las terapias por una sencilla razón, pues la persona es ignorante de todo el contexto de lo que implica una patología, ¿no? Porque habla desde la ignorancia, ¿no? El médico tiene 3, 4 semestres, 2 años estudiando patología y viene una persona que tomó un curso de 2, 3 horas y ya cree que sabe más que, porque ya sabe recomendar una infusión, porque ya sabe hacer un tecito, ya sabe más que el médico que ha estado estudiando patología como tal, ¿no? Entonces nosotros tenemos que entrar a este mundo de entender que cuando alguien tiene un desequilibrio como tal, hay algo más que el tecito que tú le puedas dar, hay algo más que el masaje que tú le puedas dar, hay algo más que la aguja, hay algo más que solo la alimentación. Tienes que entender, ir al trasfondo, tratar de entender, ok, este síntoma, ¿de dónde viene? ¿Por qué el usuario tiene este síntoma? Es la pregunta más lógica que se supone que un profesional que va a atender a un paciente, usuario, cliente y le va a dar recomendaciones que va a ocasionar un cambio fisiológico, debería de hacer antes de decidir qué masaje le doy o qué tipo de alimentación le voy a dar. Una alimentación para un tipo de constitución biológica o otro tipo de constitución biológica. Entonces, vamos a tratar de entender patología. Una vez al mes hablamos de medicina interna, una vez al mes vamos a hablar de patología. Según la traducción literal, el término patología hace referencia al estudio, logos, y patos, el sufrimiento, o sea, el estudio de la enfermedad. Se encarga del estudio de las causas de la enfermedad y de los cambios que esto puede implicar en un usuario a nivel celular, tisular y orgánico. Nosotros ya decimos, como tal, quizás ya recuerdan las frases, las palabras que usamos, hay un desequilibrio orgánico, ¿no? Ya cuando hablamos de un desequilibrio orgánico, ya no decimos nada más que es un síntoma que me dio por algo que comí ayer, ¿no? Y me dio diarrea. Ya hay algo que está pasando a nivel celular en la persona y esto no es de lo que comí ayer, no es de lo que comí la semana pasada, es de un periodo que ya ha estado alterado en la persona, que va a referir después síntomas y signos que presentan las personas por las cuales vienen a nosotros. Entonces, pregunta más importante que nosotros tenemos que hacer como profesionales que no somos médicos es: ¿hace cuánto tiene ese síntoma? ¿O hace cuánto le duele esto? ¿O hace cuánto le salió esa, esas pápulas? ¿No? ¿Hace cuánto tiene ese eczema? Preguntas obligadas. No puedes suponer y dar una simple recomendación sin entender si ya hay una alteración a nivel celular en la persona.
Eso es muy importante. No puedes dejar pasar por alto esto. ¿Hace cuánto está así? ¿No? Esa es pregunta obligada en la persona. Y cuando hablamos de etiología, decimos que es el origen de la enfermedad. La etiología es el origen de la enfermedad. En el origen de la enfermedad está incluida las causas de base y los factores que contribuyeron a que se produciera la enfermedad. Y aquí es donde entra algo muy importante, porque hay algo que tuvo que haber causado la alteración, hay algún factor, no la persona se siente mal de la nada, no crean que es así. En este momento resulta evidente que la mayor parte de las enfermedades frecuentemente, por ejemplo, hipertensión, diabetes o el cáncer, se deben a una combinación de susceptibilidad genética, hereditaria y factores desencadenantes ambientales. Los médicos saben aquí probablemente un poco de lo que decía Hipócrates, ¿no? Hipócrates decía que la enfermedad podía determinarse del ambiente, del entorno. ¿Quién es Hipócrates? El padre de la medicina moderna, ¿no? Medicina alópata, como nosotros conocemos. Él decía que el ambiente, el entorno en el que estás, hablaba de 4 humores. Siempre digo que el Hipócrates sabía mucho de Ayurveda, literal, porque hablaba de los humores, ¿no? De estas constituciones como tal. Y él explica muchas veces que el entorno, el desencadenante más importante para una patología puede ser el ambiental. Puede ser el ambiental. Un aspecto clave en la medicina moderna es conocer factores genéticos. Siempre le preguntamos a la persona cuando hacemos un diagnóstico, una valoración en su familia. ¿Hay historial de cáncer? ¿Hay historial de diabetes? ¿Hay historial de hipertensión? Y tratamos de ver, y a veces nos encontramos que sí, mi abuelita murió de cáncer, mi mamá murió de cáncer, mi hermana murió de cáncer. Cuidado, ya nos está diciendo la persona que tiene un factor genético. La otra parte la puso el medio ambiente, la puso el estilo de vida de la persona, contribuyó a que se desarrollara una enfermedad, ¿no? Es muy importante tratar de ver qué pasa en la historia familiar de la persona. Y aquí entramos a lo que llamamos patogenia. ¿Qué es patogenia? El conjunto de pasos que van a ocurrir durante el desarrollo de la enfermedad. Describe cómo los factores etiológicos ponen en marcha una serie de cambios celulares y moleculares que van a culminar en alteraciones estructurales y funcionales específicamente, decimos características de la enfermedad. Nosotros queremos en mayor o menor medida, bueno, se supone que si están en la escuela van a aprender esto, ¿no? Saber las características particulares de las enfermedades, ¿no? ¿Cuáles son los factores, algunos detonantes? En Ayurveda, nosotros siempre decimos, hay algo que va a detonar todo. Y ya lo sabemos, ¿no? Entre ellos, la alimentación, ¿no? Entre ellos, el estilo de vida. Y podemos enumerarnos aquí, quedarnos hablando de muchos factores, ¿no? Tomar agua fría cuando comes, ¿no? O cosas frías cuando comes. Detienes la digestión. La vida y la muerte empieza en la digestión. Entonces, el problema es lo frío que tomas, ¿no? Y así podemos, la combinación de los alimentos, alargarnos con un mar de 30, 40 cositas que ya se saben que son los causantes, son estas cosas que van a ayudar a que se desarrolle algo específico. Mientras que la etiología se relaciona con el por qué aparece la enfermedad, la patogenia busca describir cómo es que se desarrolla la enfermedad. Entonces, decimos en lo general, ok, ¿cuál es el síntoma por el que viene? O necesitamos saber la expectativa
definitiva, lo más importante por la cual el usuario nos va a consultar. Es importante recordar esto, ¿eh? Después, ¿hace cuánto tiene este síntoma? Y pues si ustedes estudiaron acá, ya saben a lo mejor cuáles son los otros síntomas que van a preguntar para descartar si es una cosa o otra cosa. Porque eso es lo que hacemos mucho acá. Tratamos de saber, ok, cuáles son las cosas que significa que hay un problema de corazón, un problema en la nutrición, un problema en sistema óseo, un problema en sistema, en tejido sanguíneo y así sucesivamente, ¿no? Ya tenemos como ciertos parámetros de, ok, un problema óseo significa que tengo que preguntar esto. Un problema de hígado significa que tengo que preguntar eso. Eso ya lo sabemos. Entonces, ¿qué hacemos? Tratamos de preguntar si hay síntomas antes de esto para tratar de ver la historia de la enfermedad, ¿no? Ok, tú tienes este síntoma, pero ya viene hace 2 meses empezó con este otro síntoma la persona. Y hace 3 semanas empezó con este síntoma. Ya sabes entonces que se ha ido agregando un síntoma, otro síntoma y otro síntoma. Esto te da las conclusiones que tú necesitas saber con todo lo que han aprendido en la escuela, dónde está el origen, dónde está la causa, qué es lo que tengo entonces que atender en esa persona, ¿no? Entonces llegamos, haciendo una conclusión de esto, decimos que patología estudia las causas y mecanismos de la enfermedad, así como los cambios celulares, tisulares y orgánicos responsables de los signos y síntomas, ¿no? Ya el médico, bueno, se supone, ¿no? El médico ya sabe de memoria signos y síntomas de las enfermedades. Ya lo sabe. Te hace un par de preguntas. A veces es un poco exagerado, ¿no? Porque te hace 2, 3 preguntas y ya llegó a la conclusión. Nosotros tenemos que hacer más preguntas, no 2, 3. Tenemos que sentarnos, hacer la cantidad de preguntas necesarias. ¿Para qué? Para llegar a lo que tenemos que llegar, porque nosotros no nos podemos equivocar, no tenemos cédula para equivocarnos, como decimos por ahí, ¿no? Entonces tú tienes que asegurarte que encuentras la causa de todo, ¿no? La etiología y la patogenia, ¿no? ¿Cómo llegó esto a ser un síntoma? Esto es la base de la medicina, básicamente, ¿no? Todo lo que se estudia en la carrera de medicina es estas diapositivas que les acabo de mencionar. Ahora, el reto es aprendernos todo, ¿no? Ya que conecta los hallazgos moleculares y morfológicos con la práctica clínica. La mejor manera de perfeccionar el diagnóstico es exponiéndonos. Empieza a hacerte a ti misma, a ti mismo, la historia clínica. Después se la haces a un amigo y a una amiga. Después se la haces a un familiar, ¿no? Siempre decimos, en el caso de que te sientas inseguro, practica contigo, practica con alguien conocido y ya después ofreces tu servicio, tu terapia, ¿no? En caso que te sientas que no sé si voy a hacer bien un trabajo, una labor, yo siempre les digo, vean, hay cantidad de gente que con un curso de un día, 2 días, ya está dando terapias, se son aventados. ¿Cuánto más nosotros que sí estudiamos, ¿no? Que sí venimos a los libros de texto, leemos la información, estamos en clases como tal, todavía más, ¿no? Y la verdad que no hay personas en la medicina complementaria y alternativa que saben lo que ustedes saben. No, no hay, porque no tienen el nivel de contenido, de formación para entender toda la causa de todas las cosas como nosotros lo hacemos en la formación. Esa es la realidad, ¿eh? Esa es una cosa
que no debemos de tener prácticamente dudas. Entonces, cuando hablamos de etiología, hablamos del origen de la enfermedad. Tú quieres saber si el origen es genético, ambiental, infeccioso o de qué tipo, ¿no? Toxicológico, de qué hay ahí. Patogenia, los pasos que llevan al estímulo inicial del cuadro clínico. Morfología, las alteraciones macroscópicas y microscópicas ahí. Y al final, las manifestaciones clínicas que se van a traducir en cambios como nosotros conocemos, síntomas y signos prodrómicos como tal, ¿no? Ahora, ¿esto a dónde nos lleva? A algo a lo que se basa toda la medicina alópata, que es las células buscan mantener la homeostasis en el cuerpo. Todo el tiempo nuestro cuerpo está tratando de hacer regeneración. Todo el tiempo está tratando de mantener la vida. Pero hay algunos estímulos que pueden ser nocivos para nuestro cuerpo, ¿no? No puedes pensar, para algunas veces decimos, bueno, si el usuario quiere estar viniendo cada semana a atenderse y estar atendiendo el puro síntoma, bueno, ya es su decisión, ¿no? Él es el que está gastando las consultas, las terapias XY. Pero nosotros tenemos un objetivo primordial, que es que el usuario venga el menor tiempo posible con nosotros. Ese es nuestro objetivo como tal. Nunca debemos de perder este objetivo. Si el usuario hace, el cliente o no las cosas, es responsabilidad ahora de la persona. Pero algo que no puede cambiarse es nuestro objetivo primordial. No se puede por ninguna razón. Y tenemos que ser muy detallistas, ¿no? En las preguntas, en cómo lo hacemos para ver qué está pasando, ¿no? Decimos que la célula, por lo general, va a tratar de adaptarse como tal. Hay cambios reversibles, que decimos que hay una hipertrofia. Hipertrofia es el aumento de células, del tamaño de la célula, por ejemplo, en una hipertensión, ¿no? Podemos decir ahí lesionarse, hay daño reversible o irreversible, dependiendo la gravedad, ¿no? Aquí nosotros decimos que la acupuntura puede hacer o puede jugar un papel muy importante en el efecto a nivel celular y puede morir como tal buscando la célula, tratando de crear equilibrio. Ya por ahí hemos dicho que el 2 veces premio Nobel por descubrir la causa del cáncer, el doctor Otto, refiere que la célula, el cáncer es simplemente una pérdida de oxígeno en la célula, ¿no? A pesar de que tu cuerpo está tratando de ayudarte todo el tiempo, llega un momento donde ya no se da la apoptosis, ya no es posible, o sea, ya no da para más el cuerpo, ¿no? Esa es una realidad muy importante que tenemos que reconocer. Entonces, hipertrofia, aumento del tamaño celular. Por ejemplo, en miocardio, en hipertensión. Hiperplasia es el aumento del número de células, ¿no? Por ejemplo, en el caso de alguna alteración o una regeneración hepática. Ahora, ¿qué tenemos que recordar? Que depende el tejido o el lugar donde está la célula, el cuerpo se va a regenerar, ¿no? No es lo mismo tejido sanguíneo a tejido óseo, ¿no? El tejido óseo o el hueso, como nosotros conocemos, pues va a tardar prácticamente 10 años en tener nuevos huesos una persona, pero dependiendo en la zona donde está la célula, a veces tenemos una nueva célula en 3 días, en 4 semanas, en 6 meses, en un par de semanas, en tantos años, ¿no? Como tal, siempre estamos haciendo regeneración. Eso es importante mencionar. Siempre estamos, entonces, a lo que el cuerpo necesita es una pequeña empujada, una pequeña, a veces un apapacho, ¿no? A veces puede ser que le digamos a una persona, ¿sabe qué?
vaya a darse un masaje. Eso es todo lo que necesita, ¿no? Liberar el estrés, porque el estrés causa en realidad una alteración bien compleja en el organismo. Y hay diferentes tipos de estrés. Esa es una de las cosas que tenemos que recordar. Atrofia, reducción del tamaño celular y del órgano. Ejemplo, desuso muscular, ¿no? Pierdo tejido como tal o voy perdiendo por el desuso muscular. Y metaplasia, que es un cambio de un tipo celular por otro más resistente. Ejemplo muy sencillo, una persona que fuma, ¿no? A nivel del epitelio respiratorio, ¿no? Ya sabemos y hay parámetros que si una persona fuma en 25, de 25 a 30 años va a tener algún cáncer, ¿no? Ya es algo establecido. Ahí, bueno, que ya se sabe, ¿no? Que va a pasar, ¿no? Hay algún cáncer como tal. Ahora, la persona en el camino podría detener este proceso, sí, podría detenerlo como tal y podría ayudar a hacer un cambio celular, podría a volver a la normalidad. El daño a veces a nivel celular puede ser irreversible, esa es la realidad, y es cuando hay una pérdida de la función mitocondrial y una ruptura de la membrana celular, es lo que decimos muerte celular. O sea, la membrana es como esta capa que está alrededor de la célula, que permite que entre o no algo. Llega un momento donde la membrana celular ya no puede protegerse, ¿no? Ya entra la agresión de un solo en el organismo. Y la lesión reversible es la hinchazón celular, el cambio graso, las alteraciones de la membrana y orgánulos. Y aquí es donde entra algo que nosotros conocemos como inflamación. ¿Alguna vez alguien ha dicho esta palabra? Es que siempre paso inflamado o inflamada. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Este mensaje de que el cuerpo esté inflamado todavía es algo importante. ¿Por qué? Porque es reversible todavía. Entonces la persona llega a tiempo con nosotros. ¿Qué es lo que tenemos que ver nosotros? ¿Dónde está la causa? ¿Cuáles son los síntomas? Y tratar de atenderlo. Pero cuando ya hay una pérdida de la función mitocondrial, ya estamos hablando que hay un caos celular, estamos apagando fuegos, literal, ¿no? La persona llega con un desequilibrio, otro desequilibrio, llega cada semana con algo nuevo, casi, casi, ¿no? Casi, casi con algo nuevo. Y tú dices, es que ya estábamos bien y ahora me trae esto, ahora me trae esto otro. Y en este aspecto, cuando ya una persona entra a una alteración irreversible, ya es cuando se necesita la medicación. La persona necesita estar controlado o controlada. Podría ser reversible una condición dependiendo el tiempo en el que llega con nosotros y el tipo de medicación y la condición particular. Aquí es donde entra mucho la disciplina del usuario y no siempre nosotros vamos a tener éxito. Vean, la persona a veces quiere venir con nosotros 2, 3 semanas cuando lleva años, 20 años tomando medicamentos, porque esos 20 años no le hizo nada el medicamento. Piensa que somos brujos nosotros, ¿no? Que somos magos como tal. Y a veces dicen, es que tus tecitos no sirven, es que tus eh, terapias no sirven, no me hacen nada. Pregunta a la persona, ¿y los 20 años que llevas tomando medicamento te han servido de algo? Porque vienes conmigo porque esos 20 años no te han servido de nada. Dame chance, aplica mis consejos, recibe mi propuesta. Si en 1, 2, 3 meses no te sientes, ok, sigue con el medicamento. Lo que yo hago no sirve para nada, ¿no?
puedes hacerle una propuesta a la persona. Intentemos 3 meses de tratamiento. Intentemos un par de semanas. Si no sientes una mejoría en nada, listo. Sigue como estás. No hay ningún inconveniente como tal. Y pregúntale a la persona, por cierto, ¿cuánto tiempo llevas tomando medicamento? ¿Te revirtió esa condición? Porque la normalidad es que cada año, a veces se aumenta la dosis del medicamento. Esa es la normalidad, ¿no? Esa es la normalidad. Y a veces, vean, nos puede ir tan bien porque a veces las personas tienen medicación que no necesitan. Es simplemente estrés. Simplemente estrés. Cantidades de casos que nosotros hemos atendido, 1, 2, 3 terapias, resolvieron 2, 3 años de medicación. La persona no estaba enferma, simplemente tenía alteración a nivel del sistema nervioso, tenía ansiedad, tenía estrés. Simplemente cambiamos de un sazonador químico a un sazonador natural que nosotros hacemos, cositas chiquitas y todo o muchas cosas se resuelven, ¿no? Eso es importante recordar. A veces es llegar a este aspecto de nosotros de hacer que la persona analice la información, ¿ok? ¿Llevas algún tratamiento alópata? ¿Cuánto tiempo llevas con ese tratamiento alópata? ¿Qué medicamentos tomas? ¿No? Y te sientas a ver cuáles son los efectos secundarios de ese medicamento, porque hay veces que la propuesta que hacemos en una persona es sencilla. Atendemos los efectos secundarios del medicamento que está tomando y la mejoría es muy considerable en un usuario, ¿no? Entonces, chequen, pueden buscar efectos secundarios de este medicamento. Preguntas por los síntomas y tú dices, ya está teniendo efectos secundarios de ese medicamento. La persona no lleva 2 meses tomando ese medicamento, lleva años. Esa es la realidad. No lleva años para que ya tenga un efecto secundario de ese medicamento. Causa la lesión celular, agentes químicos o fármacos. Ya debemos de saber nosotros. Es más, hasta nuestras plantitas a veces tienen efectos secundarios, ¿no? Esa es una realidad. Pueden tener efectos secundarios como tal, ¿no? Ya sabemos de contraindicaciones, ¿no? Por ejemplo, decimos en aromaterapia, decimos, la persona tiene ovarios poliquísticos, no le des salvia en aceite esencial porque va a producir más ovarios poliquísticos. La persona eh, tiene gastritis, no le des sarpagofito, ¿no? Aunque le ayuda a los huesos, no le des sarpagofito porque va a crear más alteración en la mucosa gástrica, ¿no? Y así, todo lo que aprendemos acá, o vamos a ir aprendiendo poco a poco, ya tú debes de saber, ok, no le puedo dar esta planta porque tiene esta condición mi usuario. ¿Cuánto más un fármaco? Ah, la persona trabaja pintando, la persona trabaja en la construcción, la persona trabaja, tienes que saber a qué se dedica la persona para saber si hay algún agente químico que es el causante, ¿no? Decimos nosotros, y pueden ver estadísticas oficiales, ¿no? La Ciudad de México está entre las 27 ciudades del mundo, donde el 30% de su población va a desarrollar ciertas patologías solo por vivir en Ciudad de México. Entonces, si puedes irte a vivir a otro lado, pues vete a vivir a otro lado, ¿no? Para que no te enfermes. No, pero a veces no podemos, ¿no? A veces el factor determinante es el lugar donde tú vives, la contaminación, el entorno, infecciones. ¿Hace cuánto tuviste infección? Ah, cada 3 meses. ¿Por qué está teniendo cada 3 meses esa persona infección? ¿Cuánto antibiótico está tomando? Porque una infección, vas al médico, hace antibiótico seguro, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevas tomando medicamento? Por eso está el problema digestivo. Ya me barrió toda y mató toda la microbiota intestinal, tanto antibiótico. ¿Por qué se enferma tanto la persona? Las respuestas inmunológicas. ¿Cómo aumento el sistema inmune? ¿Cómo aumento el sistema de defensa de la persona?
factores genéticos, ¿no? Lo que decíamos hace un rato, ¿no? Mamá, papá, hermano, hermana tienen esta condición. Nosotros hemos visto casos así de personas donde en la familia todos empiezan a morir y viene la persona preocupada, ¿no? Buscando qué puedo hacer y come y hace exactamente lo mismo de toda la familia. Ya tienes que decir a la persona, hay que cambiar esos hábitos, ¿no? Hay que mover ese estilo de vida. Desequilibrios nutricionales. ¿Qué come la persona? ¿A qué horas come? ¿Cómo lo come? ¿Qué cantidad come? ¿No? Pocas veces se hace estas preguntas, ¿no? ¿Con qué tomas tus alimentos? Ah, con 1 litro de agua. ¿Por qué no mejor masticas, ¿no? Estos alimentos y no los tragues, ¿no? Desde niños, ¿no? Nos han enseñado que toma agua para que no se te trague, se te atore la comida. No, mejor dile al niño, mastica, ¿no? Mastica, no le des agua, que aprenda a masticar ese niño. Y bueno, es importante mencionar agentes físicos, ¿no? Algún traumatismo, radiación, cosas a las que me expongo que va a crear o va a ser un determinante, ¿no? En la etiología y en la patología y el envejecimiento, ¿no? Lastimosamente todos nosotros, que hay muchas cosas que no podemos hacer, ya estamos ahora sí más que cuidarnos, ¿no? Tratar de ahora cambiar, ya quizás llegamos tarde, ¿no? Porque algunos, no sé, en el caso, ¿no? En mi caso, yo desde muy adolescente ya estaba medicado, ¿no? ¿Por qué? Es la pregunta, ¿no? Bueno, ya sabemos, ¿no? El determinante nutricional es un factor ahí importante, ¿no? Apliqué conceptos, recomendaciones ayurvédicas y mejoró mucho, pero estaba joven, ¿no? Ahora que ya estoy grande, ya no es lo mismo tomar alguna plantita, alguna terapia, teniendo 20 años, ahora que tenemos más de 40 años, ¿no? Son cosas que hay que considerar como tal, ¿no? La edad del usuario, del paciente, del cliente como tal, ¿no? Y si yo quiero ayudar a una persona, ya debo de saber que no es lo mismo ayudar a una persona de 20, 30 años a una persona de 40, 50, 60 años, ¿no? Algunas terapias vamos a tener mucho éxito. Entre más grande sea la persona, una terapia es una cosa increíble. Y en otras terapias no, en otras terapias me va a costar un poquito más ayudar a esa persona, ¿no? Todo depende el abordaje que yo dé, dependiendo la condición particular del usuario. Eso es muy importante recordar, ¿no? Y la edad, ¿no? Ahí. Entonces, llegamos a un punto que llamamos muerte celular, ¿no? Hay dos vías aquí, necrosis y apoptosis. La necrosis es pérdida de integridad de la membrana, lo que decíamos, ¿no? Ya la membrana ya está tan débil que pasa todo, ¿no? Hay un caos, hay extravasación del contenido y la respuesta inflamatoria. Por eso, si un usuario llega con un proceso inflamatorio, hay cosas o muchas cosas son reversibles. Es buena señal, ¿eh? Es buena señal. Siempre patológica, ¿no? Tipos: coagulativa, licuefactiva, gaseosa, grasa y linfrinoide, ¿no? Hay diferentes tipos ahí en este aspecto. Y tenemos la apoptosis, que es la muerte celular programada. Esta está controlada, no hay inflamación como tal, es el trabajo fisiológico que hace el cuerpo cada día para que en un par de semanas haya un nuevo tejido, en un par de meses haya un nuevo órgano, en un par de años haya, y así sucesivamente, un nuevo sistema, ¿no? Como el sistema óseo, o tejido óseo, como se le llama en medicina alópata. Entonces, puede ser fisiológica o puede ser patológica también. Y cuando es patológica es cuando ya se creó un daño en el ADN, ¿no? Ya hay infecciones virales, ¿no? Como tal. Entonces, yo quiero saber
en este aspecto, a veces hasta la vía, que es intrínseca y extrínseca como tal, ¿no? Entonces, intrínseca, perdón, en este sentido. ¿Qué hay ahí? ¿No? Recuerden, nuestro cuerpo siempre está regenerándose. Hay una muerte celular programada. Voy a tener un nuevo tejido en tanto tiempo. Por eso, no puedes esperar que con un masaje, con una terapia, con un tecito de 1, 2, 3 días, ya creaste equilibrio para 20 años bien a la persona. No, hay que dar un seguimiento a la persona. No, eso es muy importante. Ahora, hay terapias y hay condiciones donde con un par de terapias resolvemos muchas cosas. Esa es una realidad, pero hay otras condiciones que nos va a tomar un poquito más de tiempo. Pero paciente, disciplinado, usuario, cliente, haciendo las cosas paso a paso y no exageren en las personas. Muchas de las personas no van a hacer las cosas de un solo. Una cosa a la vez. Dos cosas a la vez. No aceleres algo donde la persona va literal desertar tu propuesta terapéutica. Tú le dijiste que vas a darle 10 masajes. Tú le dijiste que le vas a dar, cada mes lo vas a ver en una sesión. Por una X o Y razón, debes de tener un plan detallado de avance con esa persona. ¿Por qué? ¿No? Al final de la propuesta que tú hiciste, debería haber un cambio, sí, pero ya pasaron varias semanas. Es importante recordar ahí. La diferencia entre adaptación y lesión es la línea entre salud y enfermedad. El cuerpo siempre se está adaptando. Apoptosis, ¿no? Siempre está creando una regeneración. La necrosis implica inflamación, la apoptosis no. La isquemia es la causa más frecuente de la lesión celular en la práctica médica. La metaplasia puede ser precursora del cáncer si el estímulo persiste, ¿no? Cuando hay un cáncer, hay cuestiones de años. No es algo que se dio de un día para otro. La célula ha estado tanto tiempo enferma que lo único que puede hacer es eventualmente pedir ayuda. ¿Y qué es lo que hace la persona? Va y recibe quimioterapia, las mata a todos por igual, ¿no? A las buenas y a las malas. ¿Qué mensaje recibe el cuerpo? Me salvaste la vida, pero te voy a matar por salvarme la vida, ¿no? Es un mensaje del cuerpo, ¿no? Es importante entender que el cuerpo siempre nos está hablando. Ustedes podrían, si vemos todo lo que hemos aprendido y aprendemos, literal, yo siempre les digo, estamos salvando vidas, estamos dando años de vida a las personas. Estamos haciendo un cambio celular para bien. Estamos dándole oxígeno a la célula con nuestras terapias. Eso es lo que hacemos, ¿eh? No damos simples terapias. Las personas quizás nos pagan por una terapia, nos pagan por una sesión como tal, pero hacemos más que eso. Si nosotros entendemos cuál es el papel, la labor de cada terapia que doy, por qué le pongo esto a la persona en la piel, por qué le dije que se dé un automasaje todos los días en la mañana y ese automasaje es con un aceite medicado. El aceite medicado tiene aceites esenciales. Los aceites esenciales eh, son antioxidantes. Como tal, la célula pierde oxígeno y tú estás oxigenando la célula. Si pierde oxígeno, se enferma la célula. El estrés hace que pierdas oxígeno en la célula. Tú le das oxígeno a la célula. Estamos dando vida a nivel celular a una persona con una simple crema, con un simple aceite. Ahora,
Se supone que vas a dar algo que tú hiciste, no que algo que compraste en el supermercado y ni sabes que tiene un montón de químicos, ¿no? Le pones en la piel a la persona, estás tapando el síntoma. Tienen que ustedes involucrarse en elaborar las cosas que le van a dar a la persona. Eso es muy importante. No es hacer las cosas por hacerlas, venderlas por venderlas. No, hacemos las cosas nosotros. Hoy vemos, por ejemplo, está de moda el ghee, ¿no? Muchas personas compran el ghee. ¿Por qué no hacemos el ghee nosotros? Si nos toma 30 minutos de nuestro tiempo hacer, comprar mantequilla, ponerla en la olla, hacer el ghee. 30 minutos nos toma esto. Pero somos tan perezosos a veces que dice, ah, mira, en el tal supermercado venden, lo voy a hacer, ¿no? Para nosotros podría estar bien, ¿no? Podría estar bien como tal, pero para un usuario no. Tienes que dedicarle tiempo a esa persona porque quieres resultado. Si tú no quieres resultados para ti, no hay problema, no hay ninguna situación ahí. Pero un usuario llega con nosotros esperando resultados. Si no le da resultados en un par de semanas, se va a ir a medicina alópata y allá va a estar contento. No soluciona el problema, pero ya no tiene el síntoma. Está controlado, pero la persona quería algo más, quería ver cómo solucionar el problema de raíz. Y hay otros procesos celulares aquí importantes, la autofagia, ¿no? Que esto es un rol muy importante que ahorita está de moda, la autofagia, ¿no? Que es poner a tu cuerpo en un mecanismo de supervivencia o muerte celular por autodigestión, ¿no? Y hay personas que quieren bajar mucho de peso y hacen justo la autofagia, ¿no? Es una manera de también de abordar el cuerpo, no aplica para todas las personas esto, pero bueno, depende cada caso, ¿no? Y las células que se mueren son las células débiles ahí, ¿no? En la autofagia como tal. Acumulaciones intracelulares, lípidos, colesterol, proteínas, glucógenos, pigmentos. Vean, la realidad es que a veces estamos enfermos por muchas acumulaciones, ¿no? Excesos. Esa es la realidad. Y calcificación patogénica o patológica, que es distrófica, tejido necrótico, y metastásica, que es hipercalcemia como tal. Esos son otros procesos como tal. En conclusión, tenemos un reto, sea que nos dediquemos nada más a dar masaje, nada más a dar consulta, nada más a dar una terapia o a preparar mis productos para venderlos, también hay que hacerlo con responsabilidad, ¿no? Tienes que preguntar por qué la persona va a usar eso, cuánto tiempo, ponle en tus etiquetas, cuánto tiempo tiene que usar la persona, ponle las contraindicaciones a esas cosas que hagas. Eso es muy importante, ¿no? Tenemos que hacer nuestra labor con responsabilidad. Tú deja a los demás, que ellos hagan lo que ellos quieran, ¿no? Eh, pero el rol de nosotros es poner en alto nuestra labor como profesionales de la medicina integrativa, porque nosotros sí somos profesionales como tal. Bueno, o deberíamos hacer lo que aprendemos en las formaciones. No des a nada, a nadie, sin antes hacer un diagnóstico, sin preguntarle, sin hacer una valoración, ¿no? El otro día alguien me decía, es que fui a la farmacia y en 5 minutos me dicen qué tengo que hacer, ¿por qué dura hora y media la consulta contigo? Le dije, bueno, ve allá, no hay ningún inconveniente, ¿no? Y el otro día otra persona me escribió que por qué no le quería vender unos aceites. ¿Para qué le hacía preguntas? Le dije, yo soy un profesional, no le puedo dar algo sin saber su condición. Es que en otro lado ni me preguntan todas estas cosas para vendérmelo. Le dije, vaya con ellos entonces, yo no se lo puedo vender, ese aceite. Y ya, ¿no? Se enojó y ya no me dijo nada, ¿no? Está bien, ¿no?
Eh, es muy importante ser responsables con lo que sabemos que también puede tener contraindicaciones, ¿no? Tú sabes, o bueno, algunos, ¿no? Van a saber, estas son las contraindicaciones de estas cosas, ¿no? Si en internet lo venden, déjalo a la persona. Nosotros tenemos que ser responsables con lo que hemos aprendido, con lo que sabemos, ¿no? Por eso es que hay un montón de casos donde la persona no mejora, porque ellos toman decisiones por cualquier cosa que vieron en el internet, ¿no? Esa es la realidad. Vean, hoy, el otro día, hablábamos de un caso de una persona que estaba tomando homeopatía y se tomaba un montón de cosas. Dice, es que no me sirve nada. Y pues estás tomando cosas que no deberías de tomar si estás tomando homeopatía. Por eso no avanzas, ¿no? ¿Quién te dio homeopatía? Empezando por ahí y no te dijo lo que no tenías que tomar ni dejar, y tenías que dejar de comer. Consultaste a cualquier persona o a saber dónde compraste ese medicamento homeopático que no te dijeron lo que tenías que dejar para que funcione el tratamiento homeopático, ¿no? Recuerden que hay terapias, hay cosas que no van a ser sinergias. Así como cuando el medicamento alópata no lo puedes tomar con leche, no lo puedes tomar con unas bebidas de cola, no lo puedes tomar con café, y ves personas tomando su medicamento con su lechita, ¿no? Con su cafecito, ¿no? En la mañana, ¿no? Qué increíble. Mi cafecito no me falta por ninguna razón, pero me tomo el medicamento con eso. Hay todo esto, ¿no? Es importante. Ahora, el médico le dijo o debió haberle dicho con qué no se tomara el medicamento. Hay muchos médicos que dicen, no me voy a tomar el medicamento con esto, porque eso está mal, ¿no? Ese es un médico responsable. Lo mismo nosotros. No vaya a hacer esto con esto, o haga esto con esto. Tenemos que ser responsables. Si no, no funciona lo que nosotros demos y hagamos. No va a funcionar en ningún sentido, ¿eh? Entonces, esto es patogénesis o patología como tal, ¿no? Es una introducción. Vamos a hablar de vez en cuando de medicina interna, vamos a hablar de patología y tenemos que hacer nuestra labor como profesionales eh, egresados de la escuela bien. Ese es nuestro labor que tenemos que hacer prácticamente todo. Deja que los demás hagan lo que ellos quieran. Da igual. Si los demás quieren hacer lo que sea, si la persona te dice que en otros lados me dicen esto, lo otro, está bien, ¿no? Yo, estimado, estimada usuaria, tengo que ser responsable. Quiero que usted salga adelante, ¿no? Confíe en mí. Deme unas semanas. Aplique el tratamiento. Si no funciona, no se preocupe, pero se va a sentir muy bien, ¿no? Nada más deme unas semanas. Vamos un paso a la vez, sin ir a la carrera. Lento porque voy rápido, casi, casi, ¿no? Eso es lo mejor, ¿no? Ahora hay personas que dicen que lo que nosotros hacemos es muy lento. No, no es muy lento. Es muy lento cuando la persona no nos ayuda con su estilo de vida. Pero hay cosas que haces y es inmediato el efecto. Una terapia necesitas en muchas cosas y ya se resolvió. El siguiente día la persona está muy bien, ¿no? Todo depende del caso, todo depende de la situación, pero tú ya debes de saber, ok, esto me va a tomar meses, esto me va a tomar años. Ya cuando una persona llega con 10, 20 años de medicación, tú ya sabes que tus propuestas van para largo, ¿no? Si el medicamento alópata no le ha hecho nada por 20 años,
cada vez le han ido aumentando, pues ya debes de saber que es un seguimiento que nos va a durar varios meses y años, ¿no? Y tienes que hacer consciente a la persona de eso, pero tienes que también hacerle consciente, pero vamos a ver cómo cumplimos sus metas de salud. Ese es mi objetivo. Vamos a hacer propuestas, usted me ayuda siguiendo las propuestas y a partir de ahí vamos adelante, ¿no? Entonces, eso es prácticamente nuestra sesión. El día de hoy es una sesión corta, básica, pero al mismo tiempo llamándolos a ser responsables, ¿no? Hagamos un diagnóstico, hagamos una valoración siempre con las personas antes de dar cualquier terapia, antes de tocar una persona, antes de cualquier cosa, para que sepas qué estás atendiendo, para que sepas qué estás haciendo. Si no sabes qué estás haciendo, estás adivinando, ¿no? Esa es la realidad y no queremos adivinar en ningún sentido, ¿no? Entonces vamos poco a poco avanzando en la medida de las posibilidades como tal, ¿sale?